Si alguien te dice que este archivo nunca existió, es porque hizo exactamente lo que debía hacer. Porque hay informes que no se destruyen, no se pierden, no desaparecen, se guardan donde nadie quiera volver a mirar. El archivo apareció en una caja equivocada. No debía estar ahí. No tenía código, no tenía fecha visible, no tenía firma. Solo 3 hojas amarillentas dobladas en las esquinas con marcas de haber sido abiertas y cerradas demasiadas veces, como si nadie hubiera sabido qué hacer con ellas. En la esquina superior derecha había una advertencia escrita a mano, con tinta oscura, presionada con fuerza. No entrar. No era una recomendación. No era un protocolo. Era una decisión. El edificio al que hacía referencia sigue existiendo. No está abandonado. No está clausurado. No tiene cintas de advertencia. Gente vive ahí. Familias completas. Personas solas. Niños que bajan corriendo las escaleras. Adultos que regresan cansados del trabajo y solo quieren dormir. Nadie habla del sótano. No porque no sepan que está ahí, sino porque durante años no hubo ninguna razón para bajar. No había denuncias formales. No había llamadas recurrentes. No había reportes de ruidos constantes. Solo detalles. Pequeños. Fáciles de ignorar. Una luz que aparecía encendida cuando nadie recordaba haber bajado. Un olor que subía por las escaleras y desaparecía antes de llegar al primer piso. Un olor viejo, espeso, como si algo hubiera aprendido a quedarse. Durante años nadie preguntó nada, hasta que llegó el trabajador nuevo. No conocía el edificio, no conocía a los vecinos, no conocía las historias que no se cuentan, no sabía qué puertas se dejaban cerradas a propósito. Bajó porque la puerta estaba abierta. No escuchó gritos, no escuchó golpes, no escuchó nada extraño. Desde arriba solo parecía una puerta mal cerrada, y ese fue el error. El sótano no estaba vacío. No había muebles, no había camas, no había restos evidentes de vida cotidiana. Pero había orden. Objetos colocados con intención, espacios delimitados, zonas limpias, zonas evitadas, marcas en las paredes que no correspondían ni a humedad ni a desgaste normal. No parecían accidentales, parecían decisiones. El olor era lo peor. No el olor de algo reciente, no el olor de un accidente. Era el olor de algo que llevaba demasiado tiempo ahí. Como si el lugar hubiera aprendido a conservarlo. Como si el sótano hubiera sido usado una y otra vez sin ser descubierto. Cuando el trabajador subió, no habló de inmediato. Se sentó en las escaleras. Bebió agua. Miró al suelo durante varios minutos. Nadie le preguntó nada. 2 horas después dijo una sola frase: ahí abajo, alguien estuvo viviendo. La policía llegó esa misma noche, no como emergencia, no como urgencia, como procedimiento. Bajaron. Tomaron fotografías. Midieron el espacio. Anotaron. No encontraron un cuerpo. Encontraron restos, fragmentos,
Señales incompletas, demasiado viejas para ser recientes, demasiado organizadas para ser un accidente. El informe forense fue breve. Algunas marcas tenían más de 4 años. 4 años sin denuncias oficiales, sin personas desaparecidas registradas, sin investigaciones abiertas. 4 años de silencio. El archivo se cerró esa misma noche. La conclusión fue clara. No hay indicios suficientes, pero había una línea que no debía existir. No estaba en la versión pública. No figuraba en ningún registro accesible. Era una anotación interna, escrita al final, casi como un recordatorio. Si se vuelve a abrir, alguien más entra. El trabajador renunció a los pocos días. No dio explicaciones. No volvió a pasar por el edificio. El sótano fue sellado. La puerta reforzada. El acceso restringido. El archivo archivado. Y aún así, con el paso de los meses empezaron a ocurrir cosas pequeñas. Nada que justificara un informe. Nada que obligara a llamar a nadie. Pequeños detalles que siempre parecían tener una explicación conveniente. La puerta que aparecía abierta volvía a cerrarse sola. Las luces encendidas se atribuían a fallos eléctricos. El olor se explicaba como humedad vieja. Siempre había una respuesta rápida. Siempre había una forma de no mirar más de lo necesario. Algunos vecinos empezaron a evitar las escaleras del fondo. Otros dejaron de bajar al sótano incluso cuando lo necesitaban. No hablaban de ello. Solo lo evitaban. Porque todos entienden algo sin que nadie lo diga en voz alta. Hay lugares donde no conviene insistir. Con el tiempo, el administrador cambió. Luego cambiaron los vecinos. La historia se diluyó. Pero el archivo seguía existiendo. Guardado, cerrado, clasificado como irrelevante. Hasta que alguien volvió a preguntar. No oficialmente, no por escrito. Solo una pregunta lanzada al aire. ¿Alguna vez se revisó de nuevo el sótano? La respuesta fue inmediata. No hace falta. No hubo más explicaciones, solo esa frase. No hace falta. Porque revisar implicaba volver a abrir. Y volver a abrir implicaba aceptar que nunca estuvo realmente cerrado. Que alguien estuvo ahí abajo durante años sin que nadie lo notara. O peor aún, que alguien lo notó y decidió no hacer nada. Este archivo nunca se investigó. No porque no fuera grave, no porque no hubiera señales, sino porque alguien entendió que abrirlo otra vez significaba asumir una responsabilidad que nadie quiso cargar. Y por eso, a veces la puerta aparece abierta.